Buenas tardes a todos. Es un honor darles la bienvenida en nombre de la Asociación Católica de Propagandistas y de sus obras, de este Colegio Mayor de San Pablo que hoy nos acoge, a este homenaje a una figura esencial dentro de la historia de nuestra asociación y dentro, sobre todo, de la historia de España, como fue don José Luis Álvarez. Quisiera, en primer lugar, saludar afectuosamente a Mercedes, a Segi, a Marcos y a los demás familiares presentes que nos acompañan, cuya presencia hace que este acto tenga un carácter muy especial. Quiero también saludar a quienes van a intervenir a continuación, a don Pablo Sánchez Garrido, a Juan Antonio Ortega y de Zambrona, a don Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna, don José María Álvarez del Manzano, don Antonio Huerta Trólez y don Emilio Contreras Ortega, que sus intervenciones van a abordar diversas facetas de la vida política, profesional y personal de José Luis Álvarez. Y, sin más preámbulos, te doy la palabra a don Pablo Sánchez Garrido, director del Centro de Documentación, Investigación y Formación de la Asociación Católica de Propagandistas y profesor de la Universidad CEU San Pablo. Y perdón que pronuncie el nombre completo de cómo se llama este organismo, pero es que las siglas siempre me han resultado unas siglas que tienen algo así como CEDINFOR o algo así, especialmente impronunciables. Es casi más fácil decirlo entero, aunque sea más largo. Pablo, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes, presidente, familiares y descendientes, insignes compañeros de mesa, amigos y público. Lo primero, como director del CEDINFOR, deseo agradecer a la familia que haya tenido la gran generosidad de legar este importante archivo personal de don José Luis Álvarez a esta institución. Es un archivo de enorme valor histórico para conocer la España de la transición y de un enorme valor institucional, también dada su condición de propagandista. Y este archivo se une a todo un tesoro archivístico de prohombres del siglo XX que desde CEDINFOR hemos ido recopilando gracias a la amabilidad de los respectivos descendientes. Muchos de estos archivos personales pertenecieron también a amigos de don José Luis Álvarez, como el de don José María Sánchez Ventura, aquí está su hija y yerno, don José María García Escudero, Alfonso Osorio, Nicolás González Ruiz, entre otros. Quiero advertir, o más bien tranquilizar, señalando que voy a ser muy breve, dado que la calidad y la cantidad de los ponentes así lo aconsejan, por lo que voy a sacrificar buena parte de lo que tenía previsto decir para no sobrecargar este acto. Y también para permitirles escuchar otras intervenciones que seguro que son de mayor interés. Y para mi intervención de mayor amplitud, pues remito a una posible y deseable publicación de las actas de esta conmemoración. Cuando preparábamos la organización del acto, agradezco también a Andrés Merino y a Segismundo, que ha sido también coorganizador, nos salían diversas personas que considerábamos obligados a invitar, tanto por su cualificada trayectoria cercana a don José Luis en alguna etapa, como por la diversidad de facetas que presenta nuestro homenajeado. ¿Cómo no abordar su dimensión de notario, de ministro, de alcalde, su aportación al ámbito del patrimonio cultural español, sin olvidar su dimensión personal y familiar o la de propagandista, entre otras? No abordar alguna de estas facetas sería mutilar algún aspecto esencial de una biografía como la de don José Luis Álvarez, lo cual nos da ya una muestra de la riqueza personal y biográfica que nos presenta. Por tanto, confío en que el público entienda el motivo de este nutrido programa, pero que a la vez celebre que sea así una vez que hayan podido escuchar a los demás participantes. En lo que respecta a la faceta que me ha tocado, hay que subrayar que don José Luis era un hombre de fuertes convicciones éticas y religiosas, como se deduce de su intenso compromiso con una asociación como la ACDP, en torno a la cual hombres como José Luis Álvarez, además de rezar y de formarse espiritualmente y en torno a la doctrina social de la Iglesia, también hicieron grandes cosas por España, como propiciar el grupo Tácito, grupo fundamental de la transición, toda su ala democristiana, el cual se gestó en las paredes de estos edificios de la ACDP y del CEU que hoy nos amparan. Creo que, sin quitarle un ápice de su mérito personal, la vida, el compromiso sociopolítico de don José Luis debe algo o mucho a esta asociación. En este sentido, me sorprendió comprobar que su solicitud como socio inscrito de la ACDP se produjo no en Madrid, sino en Valencia, un 3 de septiembre del año 56. Sería admitido el día 26.
Esto se explica porque José Luis Álvarez tuvo como primer destino notarial Lalín, en Galicia, pero 2 años después, primer destino con 23 años, uno de los primeros notarios, de los notarios más jóvenes de España, el de Lalín, y después, 2 años después, se traslada en el 55 a Valencia, donde estuvo 2 años antes de ya tener el destino de Madrid. Pues bien, en esos años valencianos le conoce la ACDP y allí le avala para su inscripción el director, el secretario del Centro de Valencia, entonces Roberto Moroder, el cual dijo de él que avalaba su admisión en atención a sus méritos religiosos, morales y profesionales, cosa que glosó también su hijo Segismundo en un artículo entrañable en el boletín de la ACDP del año de febrero pasado, que le recomiendo leer y que está en Internet en abierto. Entonces, le avalaba igualmente Federico Silva Muñoz, luego ministro, cofundador de Alianza Popular, y en la ACDP sería como un aglutinante de los distintos jóvenes que luego serían futuros ministros del Grupo Tácito y no del Grupo Tácito, por ejemplo, Calvo Sotelo, quien sin ser propagandista estuvo en los círculos de estudio de la ACDP, se formó en torno a ella, como dice en sus propias memorias, en torno a Silva Muñoz también, ¿no? Y a otros tantos, como el propio José Luis Álvarez. Siempre mantuvo José Luis Álvarez una estrecha vinculación con la ACDP, por ejemplo, en su calidad de tesorero, hacia principios de los 70, ya durante la presidencia de Algora. Bueno, para finalizar, quisiera comentar una sencilla anécdota que ilustra con simplicidad pues esto que estoy diciendo, ¿no? Cuando comenzó la andadura de este centro, hace unos 16 años, una de las primeras actividades fue recopilar las obras publicadas de los propagandistas históricos. Entonces, convine con el entonces secretario general la posibilidad de enviar cartas a los propagandistas de entonces, enviamos a todos y me contestaron unos 4 o 5, tengo que reconocer, y uno de los 4 fue don José Luis Álvarez, el cual me citó en su despacho notarial de la calle Ortega y Gasset y allí nos regaló una tarde espléndida contando pues, anécdotas políticas, también de la historia de la asociación, y en la cual me hizo entrega pues, de todas sus publicaciones, incluso de revistas donde se encontraban sus artículos, incluso un peculiar vinilo que se llamaba El Chotis del Alcalde, ¿no? Y bueno, pues hasta el punto de que me tuvo que ayudar otra persona, entonces el actual codirector de este colegio mayor, a cargar los libros en el coche, ¿no? Recuerdo gratamente esa tarde en la que afloraron esas distintas anécdotas, sin darse ningún protagonismo, con esa humildad característica, con una sonrisa profunda que traslucía un carácter amable en toda profundidad del término. De esas personas que agradeces haber podido conocer, aunque lamentas no haber podido tratar con más profundidad. Y para concluir, ahora ya sí del todo, señalar que estamos ante un gran personaje de la España del siglo XX, sin la cual no podría entenderse cabalmente un proceso histórico que con sus defectos y virtudes se ha convertido en todo un ejemplo histórico y politológico en todo el mundo, pero que tiene en el haber de sus virtudes el contar con protagonistas de la talla moral, intelectual, profesional y religiosa de don José Luis Álvarez. Muchas gracias. El Producto Interior Bruto de nuestro país creció un 6,7% anual entre el año 1960 y 1975, el país cuya economía más creció del mundo después de Japón. Y por primera vez en nuestra historia también, esa riqueza caló hasta los escalones más bajos de la sociedad española y generó un fondo de estabilidad social que nunca habíamos tenido, porque apareció una amplia y nueva clase media y se mejoró el nivel de vida y las condiciones de vida de la clase trabajadora española que hasta entonces había vivido en la penuria y en la pobreza. La experiencia histórica enseña que todo crecimiento económico significativo acaba generando un cambio social. Y todo cambio social, al menos en Occidente, acaba exigiendo un cambio político. Estas nuevas clases medias y trabajadoras crearon un fondo, crearon un cimiento de estabilidad social que hizo pensar a muchos que tras la muerte de Franco sería posible construir un orden jurídico que garantizara las libertades y la democracia sin traumas. Bien, es verdad que ese es un hecho bastante insólito, desde luego en la historia de nuestro país nunca, y en la historia de los países de Occidente tampoco,
porque generalmente las minorías que tienen que liderar esos procesos de cambio no han estado casi nunca a la altura de las circunstancias y han acabado siempre en violencia, enfrentamientos y en cosas peores, ¿no? En España no ocurrió eso. No ocurrió eso porque no solamente existía ese cimiento social que daba estabilidad al país, sino que hubo una clase dirigente, unos hombres formados todos, preparados y tal, que tuvieron la inteligencia y el patriotismo y la generosidad de llegar a acuerdos básicos para que se pasara de la dictadura a una democracia en menos de un año. Esos hombres hicieron posible la transición, algo que no nos creíamos nadie, ni siquiera los que entonces éramos, aunque jovencitos, ya conscientes de lo que estábamos viviendo. Nunca pensamos que aquello pudiera ocurrir de una forma tan aparentemente normal y tan rápida, porque se pasó de las estructuras políticas de la dictadura a las de la democracia en menos de un año. Y entre las personas que dirigieron ese proceso están los miembros del Grupo Tácito, que fue fundado y creado en esta casa, que defendía los valores de la libertad, de la democracia, de la justicia social, basada en el humanismo cristiano y del que José Luis Álvarez fue uno de sus miembros más destacados. Todos pertenecían a los más altos cargos o puestos de la administración, ganado por su propio esfuerzo, de la universidad, y habían triunfado en las profesiones liberales. Y en un momento de su vida profesional, cuando estaban cómodamente instalados en esos puestos y con una, diríamos, holgura, y me quedo corto, económica, no dudaron un instante en dar el paso adelante para hacer posible ese cambio y esa transformación política sin traumas y sin violencias. El patriotismo y la generosidad se demuestran dando, y ellos lo hicieron. En los creo recordar, y si no Juan Antonio Ortega me lo rectificará, 177 artículos que publicaron los miembros del Grupo Tácito en el diario Ya, estuvieron los pilares de lo que habría que hacer, de lo que habría que ser en nuestro país cuando muriera Franco. Y entre esas personas, muy destacadamente, estuvo José Luis Álvarez, autor de buena parte de esos artículos, que contribuyó a la redacción de otros muchos más y que fue un elemento clave en el funcionamiento de ese grupo. Yo lo conocí en el Partido Popular, el del año 1976-77, en la sede de ese partido, en la entreplanta del edificio que había en la calle Hermanos Becker, donde había vivido el almirante Carrero Blanco, luego en la sede de UCD, en el Cedaceros, y finalmente en lo que llamaban la Casita Rosa, que es un pequeño chalet incrustado en un mamotreto de oficinas que hay en la calle Serrano, esquina Marqués de Villavana. Entonces me di cuenta yo era un jovencito que iba a ayudar por las tardes cuando terminaba mi trabajo en el periódico, y menos cafés, y mis compañeros pues menos cafés, servíamos de todo y hacíamos de todo. Y yo me di cuenta que en las semanas que precedieron a las elecciones, cuando había que elaborar las listas electorales, todos aquellos señores muy importantes empezaron una operación de zancadillas, de codazos, de empujones, para conseguir ir en puestos de salida en las listas electorales de UCD. Y entonces, para sorpresa de muchos, José Luis Álvarez dijo: yo no aspiro a presentarme a diputado. Y eligió un puesto mucho más discreto, mucho más fuera de los focos, pero mucho más necesario, que fue hacerse responsable de la campaña electoral de UCD de la provincia de Madrid, lo que hoy es la Comunidad. Que entonces todos creíamos que era un hervidero de rojos, el Cinturón Rojo, el Partido Comunista, comisiones obreras y tal. Yo iba por las tardes a ayudarle con otros compañeros y vi en él lo que era el orden, el rigor, el cuidado de los detalles. Yo me acuerdo que, como no había mucha gente que fuera a pegar carteles, porque no había todavía muchos militantes, se contrataban a personas y nos enviaba el día anterior. Yo vine aquí un par de veces a Argüelles y un par de veces también a la zona de Cuatro Caminos para comprobar si realmente se habían pegado los carteles, y después se pagaba. Quiero decir que José Luis descendía hasta los detalles. Y cuento esto no porque sea una anécdota menor, sino porque revela que, como dijo Churchill, el éxito es el cuidado de los detalles. Y si no hubiera sido por esa gestión minuciosa, detallista, constante de José Luis, pues la UCD no habría sido el partido más votado en Madrid en las elecciones del 15 de junio de 1977. Por muy poco, por 3, 4, 5.000 votos más que el Partido Socialista, pero el más votado. No digo que todo ese mérito fuera suyo, pero sí digo que
ese exceso, ese pequeño plus de 3 o 4 mil diputados se consiguieron por su esfuerzo, porque hacía ir a los barrios en los que presuntamente no nos votaba nadie. Decía, hay que ir porque si arañamos 10, 12, 15, 20 votos sumados nos pueden dar. Y esa labor suya fue determinante para que el partido de UCD ganara las elecciones. La noche electoral, la gente se asomaba a las pantallas de televisión, lo grababan, y José Luis estaba discretamente en su despacho, algunos estábamos con él, o dábamos unas vueltas y tal. Y terminó aquello y se volvió a su notaría. Y en septiembre lo hicieron presidente de la UCD de Madrid, en un local que estaba en los bajos de las aceras de los impares de lo que entonces era la calle General Mola, entre la plaza de Salamanca y la calle de Don Ramón de la Cruz. Y allí yo, que iba por las tardes, porque me pidió que me incorporara al comité, muy discretamente, me di cuenta, percibí lo que luego fue una de las causas de la desaparición de UCD. Aquello no era el comité de un partido, era un comité en el que había gente con aspiraciones distintas, con opiniones distintas y con bastante ganas de fastidiar. Solo su mano izquierda y su autoritas conseguía sacar aquello delante. Y lo que él proponía no era, lo conseguía como consecuencia de un carácter firme o enérgico, no, como era el más listo, era el más inteligente, lo que proponía al final era lo que se acaba imponiendo. Aquello duró poco tiempo, afortunadamente, porque en los primeros días de marzo de 1978 fue nombrado alcalde de Madrid y dejó la presidencia de UCD de Madrid. Y yo me fui vacunado para no volver más a estar dentro de un partido, sí, es verdad. Y cuando llegó al ayuntamiento y luego cuando fue ministro de Agricultura con Adolfo Suárez y ministro de Transportes con Leopoldo Calvo Sotelo, demostró tener una cualidad rara en los dirigentes políticos, que le gustan rodearse de gente que le complemente, que le ayuda, pero que no esté por encima de ellos. Y él elegía siempre a los mejores. Gente que pertenecía, chicos jóvenes casi todos, que pertenecía a altos cuerpos de la administración del Estado, que hicieron una gestión ejemplar y que además luego, cuando ya se acabó la política y volvieron a sus trabajos, demostraron que triunfaron, y algunos de ellos pues salen todos los días en los periódicos como consecuencia de su éxito empresarial. Y quiero recordar finalmente dos cosas, porque quiero ajustarme al tiempo que me han pedido. Cuando en los primeros días de marzo del año 1979 fue nombrado alcalde de Madrid, la ley le obligó, y él lo hizo igual, a dejar a un lado su función de notario. Y ese año la notaría de José Luis fue la 8ª en facturación. Y cuando unos años después se reincorporó a su función de notario en la calle Ortega y Gasset, fue la número 87. Y además exigió a la agencia tributaria que le hiciera una inspección fiscal a fondo. Y estuvieron 3 años y medio. No encontraron nada. Cuando me invitaron a participar en este acto y me pidieron que fuera breve, y me ajusto a esa brevedad, pensé que no hace falta que me hicieran esa recomendación, porque yo siempre que he hablado en actos como este o parecidos a este, he hecho mío el consejo de Don Quijote cuando dijo: sé breve en tus razonamientos, porque ninguno hay gustoso si es largo. Es que Don Quijote no estaba tan loco. Bien, y el segundo fue prometerme a mí mismo que en la intervención que tuviera y que estoy teniendo ahora no iba a descargar adjetivos y elogios para no convertir esto en una especie de hagiografía. Pero luego he rectificado y he cambiado, porque una cosa es la hagiografía y otra cosa es el reconocimiento de la realidad. Porque José Luis Álvarez fue un español que sirvió a su país con eficacia, generosidad y honradez. Y esas cualidades, desgraciadamente, son desde hace muchos años un bien escaso en nuestro país. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Antonio Huerta Trólez, notario. Señor presidente, me gustaría expresar mi agradecimiento a la Asociación Católica de Propagandistas por participar en este acto, porque es algo que verdaderamente me produce mucha emoción y me honra profundamente. También quiero agradecer a su hijo, a Segismundo Álvarez Rollo Villanova, compañero y amigo, su confianza al haberme confiado el encargo de glosar, a ser a grandes rasgos,
la brillante trayectoria de su padre en su condición de jurista. Yo no voy a ahorrar elogios, pero desde el primer minuto, porque es muy difícil hablar de la biografía jurídica de un personaje como José Luis Álvarez, ahorrando los elogios. Al contemplar su biografía, lo primero que efectivamente llama la atención o destaca es que nos hallamos ante un hombre verdaderamente excepcional, que desarrolló una cantidad de actividades enormes a lo largo de su vida, que hizo muchas cosas y que las hizo bien. Fue profesor universitario, diputado, ministro, alcalde, académico, pero en una breve nota que en la revista del Colegio Notarial de Madrid publicó precisamente Segis al poco tiempo de fallecer su padre, nos recordaba y nos decía que su padre, José Luis, fue sobre todo notario. Su periodo de formación es sencillamente espectacular. José Luis Álvarez cursa la carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y lo hace con premio extraordinario de licenciatura y obtiene también el primer premio al mejor expediente académico. Al año siguiente se presenta, como se ha dicho, a las oposiciones a notarías, a las oposiciones libres y obtiene el número 1 con 23 años. Estos son dos hechos verdaderamente, en nuestro cuerpo, extraordinarios. La precocidad de los 23 años, como se ha destacado, es algo absolutamente inusual y fue en ese momento el primer notario en toda la historia, yo creo, que a esa edad aprobó las oposiciones. Y obtener el número 1 pues, también es extraordinario, máxime si se tiene en cuenta que a esa promoción pertenecieron algunos notarios que después, a lo largo del tiempo, destacaron enormemente, tanto como profesionales como en su condición de grandes juristas. Nuevamente se presentan las oposiciones libres por nuestros procedimientos de ascenso abreviado, por los atajos, distintos a la mera antigüedad, y obtiene plaza en Valencia, en las oposiciones libres también con el número 1. Y después, ya siendo notario de Valencia, como se ha dicho, llega a Madrid a los 28 años, pero llega también siendo número 1 en un procedimiento verdaderamente trabajoso y complicado, que son las oposiciones restringidas entre notarios. Ya como notario de Madrid, un joven notario de Madrid, es evidente que desarrolla con un éxito extraordinario su profesión y además la hizo compatible con otras cosas. Concretamente, ejerció también como profesor de Derecho Civil en la Universidad Complutense, en la que había estudiado. Ya en esta época, además, publicó numerosos trabajos y artículos científicos y siempre abordaba temas que eran temas prácticos, de interés y de mucha actualidad. Por ejemplo, de esta época destacan primero sus trabajos sobre la sociedad anónima, en un momento en el que el derecho de sociedades en España pues, comenzaba a adquirir una importancia enorme porque sirvió de cauce jurídico en gran medida, no solamente la ley de sociedades anónimas, pero en gran medida en el desarrollo en una época en que rompía el desarrollo económico y empresarial del país. También fueron muy importantes sus aportaciones doctrinales en materias que en general ponían claramente de relieve la profunda vocación social que siempre le acompañó a lo largo de toda su vida. En este sentido, destacan sus excelentes trabajos sobre la Ley de Propiedad Horizontal, que sigue vigente, la Ley de 1960, y que fue una ley que en su tiempo constituyó el vehículo jurídico a través del cual se organizó de una manera segura y ordenada el acceso a la propiedad de la propia vivienda de millones de españoles. También se pueden citar muchos trabajos de José Luis en esta época, pero también me gustaría por último resaltar su tesis doctoral. Su tesis doctoral versa sobre el estatuto de la mujer soltera o viuda en el derecho privado español. Es otro tema en ese momento innovador, de gran actualidad, en aquellos años y en cuyo tratamiento en ese momento hacían falta grandes dosis de percepción de la realidad y también de proyección hacia el futuro, como efectivamente fue.
Bueno, de todos he sabido que la brillante trayectoria de este joven profesional, de este profesional de éxito y eminente jurista, sufre un cambio radical debido a su compromiso político con lo que hemos venido llamando acertadamente la transición democrática, fenómeno gracias al cual, gracias al esfuerzo de él y al de otros muchos hombres y mujeres, o varios hombres y mujeres que como él dejaron generosamente a un lado sus intereses personales y profesionales, trajo para todos los españoles durante muchos años libertad, democracia y prosperidad. Este fecundo y largo periodo, prolongado periodo que José Luis Álvarez dedicó íntegramente al servicio público, va a ser objeto, y ya lo ha sido en parte, de recuerdo por el resto de los intervinientes que lo conocen mejor que yo. Permítame, de todas maneras, sobre esta actividad política de José Luis, una breve reflexión personal. Creo que la biografía política de José Luis Álvarez no se comprende completamente si a su vez no se contempla su previa formación y trayectoria como notario y como jurista de profunda y extensa formación, sobre todo en el ámbito del derecho privado. Derecho privado, esencialmente el derecho civil, se proyecta sobre los aspectos esenciales de la vida, ¿no? El nacimiento, el estado civil, el matrimonio, las relaciones familiares, la propiedad, la muerte y sus consecuencias para los demás, para los que quedan. Bueno, en este sentido, creo que el derecho civil se puede decir en cierta manera que es el derecho del humanismo, el derecho de la persona, más próximo al ser humano, y José Luis Álvarez, que fue un gran humanista, creo que debe en parte esa condición a su profundísima formación como jurista, sobre todo en el ámbito del derecho privado. Bueno, termina estos años en los que generosamente había dejado de lado su profesión y lo hizo, como se ha dicho antes, con una generosidad absoluta para poner toda esa gran capacidad que tenía al servicio de España y, sencillamente, en ese momento, José Luis vuelve a su notaría. Y vuelve a su notaría, aquí no hay puertas giratorias ni cosas de esas, ¿no? Se reencuentra con su vida profesional y lo hace, como también ha indicado mi predecesor, en la palabra, pues de una manera discreta y sencilla. Jamás invocó su trayectoria política, jamás aprovechó en beneficio propio de los contactos y relaciones que a lo largo de tantos años tuvo y mantenía con el aparato del Estado. Podemos decir que con toda seguridad que siempre hizo honor a su condición de notario, con prudencia, conocimiento, discreción y absoluta honestidad. Podría contar alguna anécdota y algo en relación a aquellos años, que fue cuando yo precisamente tuve más relación con José Luis Álvarez, fue realmente cuando le conocí. Simplemente podría decir que en esos años en los que yo, por razones accidentales, estuve comprometido en la dirección de los asuntos corporativos, notariales, pues todas las organizaciones pues atravesaban momentos a veces complicados y en esos momentos siempre llamábamos a José Luis. Vamos a llamar a José Luis Álvarez a ver qué opina de esto. Y de él pues obteníamos siempre evidentemente un consejo certero, una visión de los problemas absolutamente realista y enormemente inteligente. Jamás le pedimos, porque él tampoco lo habría consentido, influencia política ni de ningún otro tipo. Sencillamente le pedimos nada más y nada menos que su certero criterio y, como digo, su consejo y su forma de ver la realidad y de analizar las cosas, ¿no? En esta segunda etapa como notario, José Luis Álvarez no deja su actividad jurídica de publicaciones, de conferencias, de artículos de la más diversa índole. Su actividad científica e intelectual en este caso y en esta época, en esta segunda época como notario, se centra especialmente en el derecho del patrimonio artístico-cultural, objeto de estudio que, como se sabe y se reúne porque confluyen en él su profunda formación jurídica, su experiencia política y también, claro, una marcada vocación por el mundo de la cultura y del arte, que bien le acompañó toda la vida.
La obra de José Luis Álvarez sobre el derecho del patrimonio cultural español constituye todavía en la actualidad un referente absolutamente necesario para todo aquel que pretenda acercarse a este área del conocimiento desde el punto de vista jurídico. Y creo que también se debe a que se junta o se suma a todas las otras cosas que he dicho, su enorme bagaje jurídico en el ámbito del derecho privado que había adquirido en esa formación tan corta y tan intensa que tuvo como notario. Bueno, en estos pocos minutos me resultaría imposible, no quiero abusar del tiempo, el resumir la vida profesional, una vida tan extensa y tan fecunda, profesional como la suya. Tan solamente quisiera añadir que José Luis Álvarez, como ya he destacado, para los notarios, para el notariado, constituye y sigue constituyendo un motivo de orgullo y una de las referencias más importantes. A su condición de destacado intelectual y de relevante hombre de Estado, aparece unida de forma inescindible su vocación como notario y como jurista. Y solamente decir que para todos los que tuvimos la suerte de conocerlo, fue un excelente compañero y un notario ejemplar. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don José María Álvarez del Manzano y López del Hierro, que fue alcalde de Madrid entre 1991 y el año 2003. Querido presidente, querida Mercedes, queridos hijos, queridos amigos, para mí hablar de José Luis Álvarez es difícil. Me ha dicho José Gis, habla en su condición de alcalde. A mí tendré que mezclar la condición de alcalde con mis sentimientos personales. Yo no conocía a José Luis Álvarez, lo conocí como consecuencia de que un día vino a mi despacho, yo era su secretario entonces de Agricultura, y me dijo que quería hablar conmigo y que quería hablar del ayuntamiento. Yo a José Luis Álvarez lo conocía porque sabía que había un grupo tácito en época, todos teníamos un interés en referencia en la política de lo que hacían aquellos del grupo tácito, ¿verdad, Juan Antonio? Era gente importante que hablaban de las cosas que nos interesaban y que de pronto me viniera a ver a mí José Luis Álvarez me pareció maravilloso. Y me contó que si quería cooperar con él, que le iban a nombrar alcalde de Madrid. ¿Pero qué me dices? Si el alcalde de Madrid es Juan de Respacochaga, no. Me van a nombrar a mí, ya me contó, va a haber un cambio político, va a haber elecciones importantes y yo me voy a presentar a las elecciones, pero antes voy a hacer durante un tiempo pues el desarrollo de la alcaldía de Madrid. Si quieres colaborar conmigo, yo no me faltaría más. Y así fue. Él entonces entró en la alcaldía de Madrid, formó un grupo importante de personas que colaboraran con los funcionarios públicos, que fue José Luis muy bien recibido por los funcionarios públicos, pero se llevó un equipo de lo que entonces llamábamos delegados de Hacienda en la Ley Especial de Madrid y desarrolló una labor municipal realmente extraordinaria, visto desde los ojos profesionales de un exalcalde. Me parece fantástico que en el poco tiempo que tuvo, porque solamente tuvo un año de alcalde, la de cosas que hizo o que intentó hacer, porque muchas cosas se pudieron desarrollar y otras no. José Luis Álvarez era, como alcalde, un apasionado de Madrid, era un buen madrileño, y lo que primero que quiso, y a mí me lo contaba, era reequilibrar los barrios de Madrid. Quería que todo el mundo tuviera la misma calidad de vida y, por tanto, había que esforzarse en hacer una inversión para que los barrios de Madrid no tuvieran desigualdades entre ellos. Era un amante del medio ambiente y empezó a embellecer en Madrid. No pudo hacer proyectos de grandes parques, no le daba tiempo. Para un proyecto de gran parque pues hay que tener tiempo, un proyecto, el desarrollo. Pero él embelleció muchos rincones de Madrid. Estaba preocupado por el medio ambiente y como era una persona muy sugerente y extraordinariamente con capacidad para inventar ideas, inventó la fiesta del árbol, que era una fiesta popular que consistía en que animaba a los vecinos, y él estaba con ellos, a plantar árboles en los distintos distritos allá donde estuviera. Y empezaron a crecer los árboles en Madrid.
no se contentó con eso, sino que además también inventó la fiesta de la bicicleta. Fíjese ahora en estos momentos qué oportuno. Y efectivamente se hacía en Madrid un día especialmente dedicado a la bicicleta. Yo, que le he seguido siempre en todo, en lo de la bicicleta no. Pero me parecía realmente extraordinario. Embelleció Madrid, pero al mismo tiempo cuidó mucho el tema económico. Hizo que se produjera en el presupuesto municipal una fuerte inversión en infraestructuras y siempre pensando en ese equilibrio de los barrios de Madrid. José Luis quiso llevar hacia adelante muchos proyectos, pero tuvo que abandonar el ayuntamiento. Se convocaron elecciones. En las elecciones, pues formó un equipo para acudir a las mismas, un equipo extraordinario. Yo creo que es el equipo político mejor que ha tenido la política española en los últimos tiempos. Un equipo de profesionales de primera categoría, recuerdo algunos, Miguel Rodríguez de Millón, Luis Peral, que está entre nosotros, mucha gente importante. Bueno, hasta tal punto de que Florentino Pérez iba en la candidatura. Y nosotros decíamos, si sería buena la candidatura, que Florentino Pérez iba el 14. Intentó hacer de Madrid algo extraordinario. Los que tuvimos la suerte de estar en su candidatura, nos convocó, hicimos un proyecto de Madrid que él no pudo llevar a cabo porque las circunstancias no se lo permitieron, pero algunos que le hemos sucedido sí que copiamos mucho de aquel programa en donde también colaboramos. Y se convocaron las elecciones. Y en las elecciones, como bien ha dicho Emilio, pues se produjo un resultado adverso. Nosotros ganamos las elecciones y durante el tiempo en que hubo ese periodo electoral, los candidatos a la alcaldía, que eran Tierno Galván y por otro lado Ramón Tamames, se pelearon enormemente, se odiaban. Bueno, pues la noche electoral se acabó el odio. Yo estaba cenando con José Luis Álvarez junto a un bar, un restaurante que hay cerca del ayuntamiento. Sabíamos que iban las elecciones muy bien, que las íbamos ganando, y cuando salimos, estamos al lado de la Plaza de la Villa, nos encontramos en la Plaza de la Villa llena de banderas rojas y de sindicatos. ¿Pero qué ha pasado aquí? Habíamos ganado las elecciones, pero se había formulado el pacto, ese posiblemente primer pacto que se hizo en España, socialcomunista. José Luis no pudo gobernar porque se unieron Ramón Tamames y Tierno Galván. Y José Luis se quedó, nos quedamos en la oposición. En la oposición José Luis fue una persona fantástica. Desarrolló una manera de política que hoy se echa de menos. Un respeto extraordinario hacia el adversario. Al mismo tiempo, una defensa férrea de sus creencias y de lo que él debía de defender, sin ofender al adversario, sino por el contrario, con un diálogo permanente. Era una persona abierta, cariñosa, y yo tengo que confesar que a mí me convenció tanto personalmente. Yo no quería entrar en política, pero él me lo pidió. Incluso me hice entonces del PDP, el Partido de Escarazaga, el Partido Demócrata Cristiano, porque él me lo pidió. Para mí José Luis ha sido permanentemente mi referente. En política tiene uno que saber por dónde discurre, y José Luis me enseñó el camino. La honestidad, la responsabilidad, la preparación profesional. No se puede estar en política solamente para vivir de la política. Se tiene que estar en la política para desarrollar una actividad determinada, y para eso tienes que estar preparado. No vale apuntarse a una lista o a un partido. José Luis me enseñó que era importante estudiar, trabajar, seguir adelante. Para mí es el referente político permanentemente. Y cuento y termino con una anécdota. Cuando José Luis se despide, porque lo nombra Adolfo Suárez ministro de Agricultura, en el Ayuntamiento de Madrid, el segundo teniente de alcalde, el socialista, dijo allí públicamente: jamás hubiera creído
que en la política y en la derecha había personas honestas, responsables, que defendieran sus criterios, como ha hecho José Luis Álvarez. Oye, y tenía toda la razón. Muchas gracias. Tiene la palabra don Alfredo Pérez Armiñán y de la Serna. Señor presidente, queridos amigos, querida Mercedes y hijos de José Luis, bueno, la mayor parte de las cosas que yo voy a contar tienen mucho que ver con lo que ya se ha dicho, pero me voy a referir naturalmente a aquello que caracteriza a José Luis Álvarez como lo que podríamos llamar un hombre de cultura, que es algo más que un señor culto, un hombre culto, sino alguien que no solo sabe, sino hace, y hace cultura. Y curiosamente José Luis hizo cultura sin abandonar su actividad política, pero sin que la política pudiera contaminar su visión intelectual de lo que debía ser la vida cultural. Y eso tiene mucho que ver con cosas que ya se han dicho, que ha dicho muy bien Emilio Contreras, que ha dicho muy bien Antonio Huerta, y con la actitud tan dialogante, tan, yo diría, tan abierta y tan íntegra desde el punto de vista moral que José Luis mantuvo como hombre político. Para él, en realidad, la vida política tenía, ante todo, una dimensión humana y yo diría moral, que naturalmente tenía muchísimo que ver con su visión de la cultura. Eso se ve muy bien en el discurso de José Luis Álvarez de ingreso en la Academia de San Fernando, en una sesión memorable que presidió Su Majestad el Rey Don Juan Carlos en 1992 y que fue un discurso que se llama España, Sociedad y Estado de Cultura, con lo cual unía las dos perspectivas, la perspectiva puramente político-institucional con la perspectiva humanístico-cultural. Yo podría contar muchísimas cosas de lo que José Luis hizo en el terreno cultural, pero voy a intentar, para atenerme al tiempo que tenemos, resumirlas en 4 grandes sectores. En primer lugar, José Luis es el verdadero autor de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985. Es verdad que esa ley fue aprobada por un Parlamento con una mayoría socialista, pero su preparación y sus antecedentes deben, yo no diría que todo, pero sí casi todo, a la personalidad y a la intervención directa de José Luis. Tuve la ocasión de conocerle en 1977 cuando me nombraron precisamente secretario de la comisión redactora del anteproyecto de ley que luego se convirtió en un proyecto de ley que mandó el gobierno de la UCD en 1981 y que no llegó a poderse debatir en las Cortes por la disolución anticipada de 1982, pero que es no solo el germen, sino que podríamos decir, como pasa con el Código Civil y su precedente del proyecto de 1851, es a la ley de 1985 lo que el Código Civil, o mejor dicho, lo que el proyecto de 1851 es al Código Civil. Y eso se debe no solamente a la intervención directa de José Luis, sino también al hecho, que es importantísimo, de que José Luis, desde la oposición, en 1982, fue diputado, participó activísimamente en la deliberación y preparación del proyecto de ley que había enviado el gobierno socialista sobre el proyecto de ley que había enviado el gobierno de la UCD. Y esa fue una etapa en la que José Luis mostró todas sus cualidades. Fue una especie de despliegue, digamos, de todo lo que era su personalidad tan rica. Hizo intervenciones políticas memorables, hizo de puente entre la oposición y el gobierno para conseguir que el proyecto fuera aprobado prácticamente por unanimidad, salvo los grupos nacionalistas, bien es cierto, en el Congreso de los Diputados, desgraciadamente no en el Senado. Yo creo que José Luis no pudo, digamos, embridar algunas posiciones del Grupo Popular en el Senado que impidieron que se pudiera aprobar por prácticamente consenso absoluto de los dos grandes partidos en las dos cámaras. Pero no obstante, al volver el proyecto al Congreso, José Luis volvió a hacer una intervención memorable, de acuerdo incluso con los grandes principios del proyecto, y así lo dijo. Y además yo quiero citar las palabras con las que termina su intervención final en las deliberaciones del
del proyecto de ley, que dice: quiero hacer un reconocimiento público del trabajo realizado en ponencia y comisión que ha servido para enriquecer y mejorar el contenido del proyecto, porque es la primera vez en esta legislatura, estamos hablando de la legislatura donde el Partido Socialista tenía 202 diputados, en que se ha tratado de examinar a fondo las enmiendas sin considerar de dónde venían. Si esta actitud se extendiera a otros proyectos, repercutiría en beneficio de nuestras leyes. Segismundo Álvarez Rollo Llanova ha citado precisamente estas palabras de su padre en alguno de sus artículos sobre su figura, porque este tipo de actitud es justamente la que se echa en falta hoy en la política española. Pero hay que reconocer que José Luis tuvo un interlocutor que entendió bien esa posición, que fue Javier Solana. Y no me duelen prendas en reconocerlo. Javier Solana, como ministro de Cultura, hizo mucho para que el entendimiento de las dos grandes fuerzas políticas sobre un asunto crucial para el mantenimiento del legado cultural español se materializara en un proyecto de ley que, convertido en ley, se ha convertido en uno de los grandes pilares del ordenamiento, porque es verdad que de él han nacido 17 leyes autonómicas, pero sin ese proyecto, sin ese marco jurídico, no se hubiera podido hacer el desarrollo del derecho del patrimonio histórico en España que se ha hecho. Y eso se debe esencialmente a la obra, a la intervención directísima de José Luis Álvarez. Ya se ha destacado, lo ha dicho muy bien Antonio Huerta, hasta qué punto José Luis, vuelto a la actividad profesional como notario y como gran jurista que era, hizo aportaciones importantes, no solo importantes, sino que siguen siendo fundamentales para el entendimiento y la comprensión del derecho del patrimonio. Yo solo quiero citar 3 obras. La pionera, muy pionera, de 1975, cuando era todavía notario de Madrid y todavía nadie hablaba de estos asuntos, que se llama La transmisión de obras de arte, es un libro del 75, la obra fundamental, Estudios sobre la ley sobre el patrimonio histórico español y la ley de 1985, que es de 1989, justo en el momento en que él abandona la actividad política, y, por último, sus muchos trabajos que recopiló en su último libro, Estudios jurídicos sobre el patrimonio histórico español, de 2004. Pero José Luis no solo se caracterizó por ser un gran legislador, y eso ya de por sí es algo importante. No nos olvidemos que los legisladores beneméritos, y eso ya se lo debemos a Roma, forman parte de lo mejor de una civilización. Y su obra pervive generación tras generación, incluso aunque las leyes en las que ellos participaron o en que ellos plasmaron sus saberes jurídicos hayan sido modificadas, pero los grandes principios del derecho en buena medida se deben a ese tipo de personas. Por tanto, no olvidemos esa faceta que es importantísima. Pero José Luis luego, en su vida política, no olvidó nunca la acción en materia de patrimonio y, por ejemplo, siendo ministro de Transportes, fue pionero, como en tantas cosas, como era pionero en los estudios jurídicos, también era pionero en las acciones, creando, por ejemplo, la colección AENA, germen de muchas colecciones públicas en España, que al principio se hizo sobre la base de la aplicación del 1% cultural para comprar obras de arte para decorar los aeropuertos españoles, y ha dado lugar a una gran colección artística que ha sido seguida por otras muchas entidades públicas. Él fue realmente el impulsor y promotor de la aplicación de la idea francesa del 1% de las contratas públicas, de los presupuestos de las obras públicas, dedicado a este tipo de actuaciones. Por otra parte, como alcalde de Madrid, no hay que olvidar que está en el origen de la protección jurídica de la ciudad, porque hasta 1977 Madrid era, hay que reconocerlo, una ciudad relativamente caótica en materia de patrimonio. Habíamos asistido en los últimos 10 años, antes de la muerte de Franco, a la destrucción de grandes conjuntos urbanísticos. La Castellana es quizá el más relevante, pero no es el único, con destrucciones tan importantes como la de la Casa de la Moneda en la Plaza de Colón, que hoy para nosotros resultaría absolutamente impensable destruir un edificio importantísimo del siglo XIX, y sin embargo aquello ocurría. Él, en 1977, en su etapa breve de alcalde, sentó las bases de lo que luego ha sido la protección del conjunto histórico de la ciudad y del centro histórico de la ciudad, con el catálogo de edificios protegidos de 1977, que le costó bastantes disgustos, y José María Álvarez del Manzano puede dar testimonio de ello. Pero no solo hizo eso, sino que encima, antes, en la vida estrictamente privada, había promovido la creación de una sociedad que
introducía, por así decirlo, criterios económicos de mantenimiento y de rehabilitación en los edificios históricos. Y eso en 1974, 75, 76 era una novedad absoluta, no en otros países europeos, pero sí en España. Y esa actuación pionera probablemente sembró, aunque en ese momento quizá no tuvo el éxito que se esperaba, sembró para el futuro y permitió que se hicieran actuaciones muy importantes en años posteriores. Por otra parte, José Luis tuvo una intervención que no se conoce demasiado, pero que creo que vale la pena recordar, en la vida, cultural internacional. Él fue uno de los expertos designados por el Consejo de Europa después de la caída del muro de Berlín para la ordenación jurídica del patrimonio de los países que habían pertenecido a la esfera soviética y estaban detrás del telón de acero. Y eso es una faceta de las que él no hablaba demasiado, pero fue importante también como actuación en la vida internacional, como lo fue también, y de forma muy notable, su participación en la redacción de los acuerdos Iglesia-Estado sobre patrimonio, especialmente el acuerdo sobre asuntos culturales, en el que él intervino en la negociación entre 1976 y 1977. Los acuerdos son de principios del 78, de finales del 78, como asesor nombrado por la Santa Sede. Pero además José Luis en el sector privado fue un promotor cultural de primer orden, y esto también creo que es el tercer pilar de su actuación. Promovió la creación de Hispania Nostra, entidad que sigue existiendo con mucha vitalidad, en 1976. Fue el verdadero autor de la iniciativa que condujo a la creación de la Fundación de Amigos del Museo del Prado en 1980. Promovió la creación de la Fundación de la Real Fábrica de Tapices para salvar la fábrica de tapices de una ruina inevitable. Fue un gran coleccionista de pintura. No hay que olvidar que con Mercedes y con la ayuda además de Matías Díaz Padrón han formado una colección de pintura importantísima, especialmente en pintura flamenca. Y por último, José Luis, como era lógico, dada su trayectoria y dada su contribución muy auténtica y muy profunda a la vida cultural española, fue elegido académico de Bellas Artes de San Fernando, académico de número, en 1992, y me tengo que corregir porque su ingreso se produjo efectivamente en noviembre de 1993, en el acto que presidió el rey don Juan Carlos, y que continuaba la línea de políticos que habían tenido intervención en la vida cultural y que la Academia había elegido a lo largo de su historia, línea en la que hay hombres y nombres muy ilustres como don Pedro José Pidal, como don Antonio Cánovas del Castillo, como el conde de Romanones. Todos ellos habían sido elegidos académicos por su contribución desde la política o desde la vida intelectual a la cultura. Pero en el caso de José Luis fue el primer jurista que fue elegido en su condición de jurista, y por su contribución a la creación del derecho del patrimonio. Y esto es algo que hay que destacar. José Luis fue un académico ejemplar. Yo tuve la enorme satisfacción de que contestara mi discurso de ingreso en la Academia cuando ingresé, y desempeñó cargos académicos, dio a la Academia los mejores últimos años de su vida. Y evidentemente su discurso que acabo de mencionar, España, Sociedad, Estado y Cultura, pues es un discurso que merece todavía ser leído porque está lleno de ideas que ojalá fueran plasmadas en la política cultural española por encima de las diferencias políticas de partidos y de gobiernos, porque hay asuntos que son verdaderamente de Estado y en los que él insistía en que había que adoptar visiones también de Estado y visiones permanentes, a largo plazo, por encima de las coyunturas. Y finalmente, yo tengo que decir que a título personal para mí José Luis ha sido, yo tengo una deuda permanente con él por su magisterio, por su ejemplo de patriotismo y de integridad, y por su generosísima amistad y su apoyo a lo largo de muchísimas décadas, 4 décadas, en los que tuvimos la inmensa suerte, yo y él, tuvo la generosidad conmigo de hacerme partícipe de muchos proyectos en los que colaboramos en la defensa del patrimonio cultural. De manera que yo creo que se echan mucho de menos hoy hombres
como José Luis en la vida pública, porque la vida pública no es solo la vida política. La vida pública es también la participación en los asuntos públicos desde la vida privada y con una vocación al servicio del interés general. Y yo creo que José Luis Álvarez es un ejemplo perfecto de esta combinación tan necesaria en las sociedades civilizadas. Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Antonio Ortega y de Zambrona, ministro de Educación y Ciencia, secretario general de la OCDE e historiador del Grupo Tácito. Señor presidente, querida Mercedes, Segis, Marina reconocida, que ya conocida, niña solo, queridos amigos que habéis intervenido todos, pero en especial Emilio, José María, a quien yo recuerdo como subsecretario de Agricultura, pues fue subsecretario, y Alfredo, que habláis de la transición. Pero, yo tengo una duda, me ha saltado una duda. ¿Ustedes están seguros, vosotros estáis seguros de que existió la transición? Porque con lo que leo me da la sensación de que igual es una ensoñación colectiva que tengamos, pero que eso no pasó. Y tengo el propósito de preguntarle al ministro Bolaños a ver cómo es esto, porque como él rige la cosa de la memoria colectiva, a ver si estamos en el error y esto no sucedió. El franquismo sí sucedió, porque si no, no hubieran podido sacar a Franco del Valle de los Caídos para ponerlo en otro sitio. Eso es seguro. Pero lo que nosotros existimos no es tan seguro. En fin, yo quiero hablar hoy de José Luis. De José Luis Álvarez, que fue un político singular dentro de ese conjunto un tanto dudoso de existencia que es la transición. Y mi propósito es el mostrar esa singularidad en torno a tres referencias básicas de mi propia cosecha que he sacado en algunas ocasiones en mis libros, que son el gusanillo, el discurso y el tinglado. Primero voy al gusanillo. Todos los políticos sienten el gusanillo de la política. A algunos se les nota mucho, incluso desde pequeños. A este niño, puede decir una madre entre preocupada y ufana, a este niño le interesa la política, tiene el gusanillo, ya es delegado de clase elegido por sus compañeros. Se nota el gusanillo. Algunos gusanillos están en el armario y no salen jamás del armario, pero también se nota. ¿En qué consiste el gusanillo? Pues el gusanillo consiste en una especie de atracción hacia acciones como ordenar, organizar, mandar, asumir responsabilidades. Quien tiene el gusanillo no lo puede remediar. Es como segregar o no segregar jugos ante el tufillo de alguna suculenta comida. Lo confiesen o no lo confiesen, todos los políticos sienten su gusanillo. Pero la verdad es que ese gusanillo es muy distinto, porque los hay de muchas clases. Los hay suaves y soportables. Los hay agobiantes e impulsivos. Los hay de gente obsesionada por el mando, como el rubio en La Malquerida, o por ser necesariamente el lobo alfa de la manada. Otros sueñan con tener vela en todos los entierros, aceptando incluso ser el muerto con tal de que hablan de él. Hay gusanillos con un afán invencible de burjulear aquí y allá hasta buscar un acomodo perfecto. Otros soportan lo que sea con tal de partir el bacalao. Otros se convierten en funámbulos, saltimbanquis, trepas varios, fuguillas, tránsfugas, de esos que dicen, yo lo oí muchas veces, ganaremos, pero no sabemos quiénes. O dicen, y vamos a ganar los de la derecha, y resulta que hemos ganado los de izquierdas. Bueno, pues esos son gente que tiene un gusanillo muy adaptable. Pero esos gusanillos no son los de José Luis Álvarez, de ninguna manera. Ninguno de ellos le cuadra a José Luis. José Luis no fue
un ambicioso de poder, ni fue un figurón, ni era mandón, ni intrigante, ni trepa, ni oportunista. Nunca estuvo obsesionado por escisiones de conveniencia, ni por astucias tácticas. Tampoco fue una persona sombrona, un sombrón, de esos que son catastrofistas y apocalípticos. Esto se hunde, esto se hunde. No, nunca se lo vi. José Luis fue José Luis, un político singular. Y para precisar más la singularidad de José Luis, tengo que mencionar el segundo punto, después del gusanillo, el discurso. El discurso político define una situación y las acciones que se han de adoptar dentro de ella. Ahora ya no se habla de discurso, se habla de relato. Cada cual tiene un relato. Bueno, nosotros en nuestra época, en mi época, que es la de José Luis, hablábamos de discurso porque estábamos un poco seducidos por políticos italianos como De Gasperi, o Amintore Fanfani, o Aldo Moro, o Giulio Andreotti. Todo el mundo tenía su discurso. Los franquistas también tuvieron su discurso. Lo que pasa es que era un discurso bastante complicado de tragar, porque el discurso consistía en que Franco, por la gracia de Dios, era caudillo y además vitalicio, y que los principios del movimiento, por si fuera poco, eran inmutables y permanentes. Yo eso llegué a asimilar. Lo que nunca asimilé es que fuesen inmutables y permanentes por naturaleza, porque yo explicaba derecho natural y no concebía que fuesen por naturaleza. Atenerse a esa idea le costó, en un primer paso de Adolfo Suárez, que ahora ya no se recuerda, le costó caro, porque Adolfo Suárez, no sé si recordáis, pues presidió una asociación del movimiento que se llamaba la UTPE y que manifestó que a lo largo de casi 40 años España ha vivido una de las fases más fecundas de su historia. Era un juicio que casaba muy bien con una cosa que escribió, o más bien manifestó, Gonzalo Fernández de la Mora, para que al poco de fallecer el general, dijo: Franco fue el hombre de Estado más importante que ha tenido España desde el rey prudente. A mí me pareció, por su naturaleza no lo creía, y desde el rey prudente me parecía una osadía, porque es Felipe II y Franco. Bueno, supongo que algunos, los que sois más mayores, recordáis que esto no me lo invento, esto ocurrió. Este discurso, la verdad, es que no vendía nada, ni tampoco facilitaba la transición democrática ante una oposición que estaba empeñada en la ruptura como solución, y lo mismo que Gonzalo Fernández de la Mora dijo con esa lucidez, lo de el mejor después de Felipe II, pues otro muy lúcido y muy divertido, por cierto, Santiago Carrillo, manifestaba entonces que venía el rey don Juan Carlos I el Breve, no sé si lo recuerdo, el Breve, bueno, ha durado más que ninguno, pero es igual, el Breve. Y el PSOE en estos momentos, también para hacerse idea de por dónde funcionaba José Luis en política, el PSOE pues manifestaba en contra de OTAN no, bases fuera, una manifestación enorme que recordaréis en la Ciudad Universitaria de Madrid. Eso estaba ahí, y en otro lado estaba José Luis, y estábamos nosotros también. José Luis, frente a todo esto, fue ponderado. El discurso de José Luis era: hay que buscar la reconciliación de las dos Españas, un reformismo metódico y un tránsito pacífico a una democracia, la palabra era de corte occidental, una democracia de corte occidental, no, igual no, de corte occidental, con plenitud de derechos, y añadía él, estará en los papeles seguro, con el menor coste social posible. Ese era su discurso. Hasta aquí el discurso. Gusanillo, discurso, y ahora me toca el tinglao. Lo del tinglao tiene también algún eco de Benavente. Yo soy antiguo y cito a Benavente: han habido dos intereses creados, el tinglado de la antigua farsa. No quiero decir
de que nosotros fuésemos la antigua farsa, pero en fin, siempre hay un tinglao. El discurso no funciona solo, el discurso necesita apoyarse en un conjunto de personas que se lo creen y que se ponen en funcionamiento. Si no hay esto, se puede ser un profeta o un visionario, pero José Luis Álvarez no fue ni un profeta ni un visionario, fue una persona que tenía los pies en la tierra y que empezó buscando pues, el acomodo para la urbanización. La cosa no empezó en Galilea, pero casi, porque empezó en la ACNP con Abelardo Algora, que en 1972 dijo que iba a abrir la asociación y que iba a buscar más personas para organizar de una manera más abierta la asociación. A partir de ahí hubo varias fases que José Luis siguió y en todas ellas pues, destacó su atipicidad. Fue esencial José Luis en la difusión y reclutamiento de adeptos. Sus papeles lo demuestran y seguro que en los que se han entregado pueden estar, seguro que están, unas relaciones interminables de personas a las que había que llamar, con las que había que hablar y una serie constante de reuniones, de comidas y cenas agotadoras. Por cierto, eso de las cenas y las comidas las afrontábamos siempre a escote porque todo se hizo pagando cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que José Luis nos prestó gran ayuda con las reuniones en su notaría de lista 34. Lo de Ortega se ha impuesto poco a poco, pero antes era una notaría de lista 34. En este trajín surgió el grupo Tácito, el que se ha mencionado y sobre el que yo he escrito, que durante 3 años, desde 1973, publicó un artículo político semanal, primero en el diario Ya y después en muchos otros. Llegó, como se ha dicho, 179 por lo menos. Tácito fue tan atípico como José Luis. Tácito no tuvo nunca presidente. Regía el no fulanismo. El gran defecto de la política española es el fulanismo. Bueno, pues nosotros éramos no fulanistas. Tenía como principio organizativo también el consenso, que era el método de actuación. Y yo recuerdo muy bien, y lo digo en el libro también, que cuando en las reuniones de preparación del artículo se hacía difícil llegar a un acuerdo, entonces José Luis decía, por cierto, y sacaba del bolsillo, he traído este artículo por si puede servir, y efectivamente ese artículo servía, estaba aprobado y se escribía, lo escribía la mayor parte de las veces su propia secretaria Euralia, quien recuerdo muy bien, y además lo mandaban al Ya para que se publicase. Los artículos tuvieron éxito y fueron publicados en un primer libro por Agustín Rodríguez Sagún, o sea que aquí hay mucha concentración de alcaldes de Madrid. Fue una nueva fase, que es la del libro, y todos pensamos que debía ser José Luis el que presentase nuestro libro en Madrid. La difusión del libro sería la consagración de un primer tinglado, que eran los que venían a las presentaciones, pero después el tinglado se fue haciendo más sólido porque fundamos, y aquí se hemos referido, el Partido Popular, y del Partido Popular salió el Centro Democrático, y del Centro Democrático salió la Unión de Centro Democrático, UCD. En fin, voy a terminar porque, bueno, el tiempo se acaba. Me ha gustado oíros a vosotros lo que habéis dicho y me ha gustado realzar la figura de José Luis como político, añadiendo yo algo de elogio merecido. Ya sé que esto no se estila ahora. La música aquella de Medores Prodera no decía, no se estila que te pongas para cenar jazmines en hojas. Bueno, no se estila. Ahora lo que se estila es dar caña y sobre todo a los políticos que han estado más cercanos. Yo recuerdo uno que también fue de la Asociación de Propagandistas, no lo voy a nombrar, que dijo
estuvo en la Asociación de Propagandistas, pero estuvo en otros, prácticamente estuvo en todos los sitios, y que consideró que Ruiz Jiménez era una catástrofe, que Martín Villa era un desastre, y que encima Adolfo Suárez fue el que preparó el 23F. Lo he oído, y además, si lo queréis oír, lo tenéis en notación. Bueno, yo no voy por ese lado. Yo voy a volver a hablar del bien de José Luis Álvarez, sobre todo ahora cuando ya estamos próximos a eso que se ve en la película de The End, y prefiero subrayar que José Luis Álvarez fue compañero de partido y, sin embargo, amigo, que fue un político singular, inteligente, honesto, cabal, trabajador y de quien yo guardo un extraordinario recuerdo y un gran afecto. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Segismundo Álvarez Royo Villanova, notario, presidente de la Fundación Hay Derecho e hijo de José Luis Álvarez. Claro. Querido presidente, queridos amigos, yo estoy aquí realmente como representante de mi madre, Mercedes, y de mis hermanos, de los que están aquí, de mis hermanas Guiomar y Marina, de mi hermano Marcos. Y realmente yo lo que tengo que hacer, sobre todo, es dar las gracias. Primero porque es de justicia, segundo porque es lo que me han encargado ellos, a los que represento, y además, desde luego, es lo que querría mi padre. Quiero dar las gracias a la Asociación Católica de Propagandistas, a la que él perteneció, en la persona de su presidente, don Alfonso Mullón de Mendoza, por haber organizado este acto que es un acto de memoria, pero que también es un acto para el futuro, porque, como hemos visto, pues tiene que servir de ejemplo, ¿no?, de lección de vida, y desde luego a nosotros y a sus nietos, que muchos están aquí, pues también les sirve. Quiero dar las gracias también a Pablo Sánchez Garrido y a Andrés Merino, que han preparado con tanto interés este acto. La verdad es que quiero dar las gracias, por supuesto, también a todos los que habéis intervenido. La verdad es que me dan ganas de no hablar de nada más que de vosotros, ¿no?, del cariño que habéis expresado. Muchísimas gracias por haber aceptado venir, encima os habéis ajustado un tiempo limitadísimo que os hemos puesto, y demostráis una vez más así el afecto que teníais por nuestro padre, y lo agradecemos muchísimo. Gracias a todos los que habéis venido, amigos y familiares, porque es de verdad emocionante e importante para nosotros. Habló Pablo de que Andrés me enseñó, pues eso, efectivamente, la solicitud que hizo mi padre para ingreso en la CDP, con apenas 26 años, ¿no? Y lo cual dice mucho del archivo de la asociación, por cierto, y del orden, porque no creo que sea fácil encontrar eso, y era para mí emocionante. Y efectivamente era muy gracioso lo que decía, ¿no?, lo de considero por sus méritos religiosos, morales y profesionales muy conveniente su admisión. A lo mejor esto era formulario, no era una cosa, se lo decían a todos, como se suele decir, pero realmente 70 años después yo creo que podemos decir que no se equivocó, ¿no? De sus méritos profesionales se ha hablado mucho, y a mí yo creo que como familiar me corresponde más hablar de sus méritos religiosos y morales, que el secretario, como el criterio, pone por delante de los profesionales, ¿no? Y porque yo creo que lo importante, efectivamente, de mi padre no eran esas cualidades tan brillantes, ¿no?, de la inteligencia, la capacidad de trabajo, la capacidad de organización que ya han salido, sino cómo proyectaba sus cualidades personales y morales en ella, que nacían también de su fe. No cabe duda que ya solicitar el ingreso con esa edad, y todavía estaba haciendo oposiciones realmente, ¿no?, todavía no había terminado de hacer restringidas, en la Asociación Católica de Propagandistas, cuya característica principal es la de la vocación de católicos en la vida pública, indica ese interés ya temprano por social y político, por el bien común, ¿no?, por el destino de España y por la sociedad en general, ¿no?
Yo me voy a limitar aquí a 3 cosas. O sea, primero voy a dar una idea de cómo veía él su vida, que a lo mejor nos da una luz un poco paradójica sobre esta vida pública, y después hablar de 2 cualidades que no se han citado tanto hoy y que a mí me parecen importantes. La primera idea es que él en realidad no consideraba que su vida pública y su función, que ya le digo que esa vocación que le venía desde joven, fuera el centro de su vida. Yo creo que todos sus hijos le recordamos decir que su felicidad, él se consideraba un hombre feliz y afortunado, provenía de la suerte de haber acertado en 2 elecciones, la de su mujer, Mercedes, y la de su profesión, notario. Y eso para él era realmente el centro de su vida. Eso no quiere decir que no se dedicara de manera intensísima durante una época a la política y al bien común, porque efectivamente dejó su notaría y hasta cierto punto a nosotros, porque apenas hubo épocas que apenas le veíamos. Pero nunca perdió su centro, por decirlo de otra manera, nunca se descentró. Siempre supo quién era y dónde estaba, y por eso cuando volvió a su notaría no fue un disgusto, sino más bien lo contrario, es decir, un paso natural por una parte y una liberación. Los disgustos se los había llevado antes, bien es verdad. Bueno, quiero contar una anécdota que yo creo que refleja esa forma de pensar, aunque él me la contó años después al revés, como ejemplo de lo fácil que es perder la perspectiva, ¿no? Era el verano del año 81. Él era ministro de Transportes, tenía un trabajo ingente en el ministerio y era una época especialmente difícil. Se unían las dificultades del ministerio, una crisis económica importantísima, la violencia de ETA en su mayor momento y una tensión política extrema tanto por la dureza de la oposición como por los problemas internos en el partido. Sin embargo, él pensó que debía pasar al menos 12 días con su mujer y sus hijos adolescentes a los que veía tampoco en esa época. Me contó, ya digo, años después, que a los 3 días de estar allí y de convivencia con nosotros decidió que se había equivocado, porque allí no aparecía la gente a comer, uno se levantaba tarde, el otro no venía a cenar, las conversaciones tranquilas y profundas que pensaba tener con sus hijos ya jóvenes eran discusiones, contestaciones, ausencias directamente. Yo no hacía nada allí, debía volverme al ministerio, que era donde tenía yo trabajo. Dice que de repente, dándose un paseo, de repente pues se le hizo la luz. Dijo, claro, es que yo soy este con estos hijos que trasnochan y no me hacen ni caso. Y esta es mi realidad y no la del ministerio, que todo el mundo me dice que sí a todo, ¿no? Y aguantó como pudo pues los días que, supongo que disfrutando también, porque era muy capaz de disfrutar los días que le quedaban, ¿no? Yo creo que justamente porque fue ejemplar en las 2 cosas que él consideraba centrales, es decir, en su familia y en su trabajo, es por lo que es ejemplar también en su dedicación a la vida pública, porque lo consideró como un elemento también importante y fundamental de su vida, pero al mismo tiempo temporal, ¿no? Estaba, por supuesto, orgulloso de ello, pero sabía dónde estaba. Lo segundo que quiero destacar son 2 cualidades de las cuales nos hablaron pues, mucha gente después de que falleciera. Uno, que se ha citado algo aquí, era su alegría y optimismo, y el otro sería su sencillez o humildad. Y efectivamente, mi padre estaba casi siempre sonriendo, tenía muy buen humor y era optimista. Yo creo que ese buen humor y ese optimismo se basan en una cualidad que yo denomino inocencia, ¿no? Pero no me malinterpreten, ¿no? O sea, mi padre no era un ingenio, no era un ingenuo. Pero, sin embargo, sí había sabido conservar la inocencia para creer en los demás, para verlos en la mejor luz y creer en sus posibilidades. Eso, una de mis hermanas decía que mi padre nos veía a sus hijos con confianza, sin exigencias excesivas y sin reproches. Y efectivamente yo creo que esa inocencia, esa capacidad de verlo todo como nuevo y con la misma fe que tenía en Dios, tenía en las personas, también está detrás de ese amor rayano en la devoción que mantuvo hasta en la última luz de su conciencia por mi madre, por Mercedes, de la que todos saben que era inseparable.
Y esa también inocencia o capacidad de ver a los demás como mejor podían ser, se manifestaba también con todas las demás personas, con sus familiares más lejanos, con los de su mujer, con sus amigos y con sus adversarios políticos, ¿no? Aquí se ha citado esas bellas palabras que dijo mi padre en el Congreso, ¿no?, con la Ley del Patrimonio Histórico, a la cual tanto esfuerzo había dedicado. Reconocía esa receptividad por parte del ministro y de las personas que habían trabajado en la ponencia, pero también decía que era excepcional, por desgracia, lo era ya entonces. Yo quiero pensar que esa capacidad que tenía mi padre de ver en las personas lo mejor, sacaba de las personas lo mejor también, y por eso se produjo eso en ese caso. En cuanto a la humildad, más que humildad era sencillez, era simplemente una conciencia también muy cristiana de no sentirse por encima de nadie. Y esa sencillez se traducía en la cercanía, y esa cercanía está muy conectada con otra cosa que nos decían de él, que era su generosidad, porque al ser tan cercano la gente resultaba fácil acercarse a pedir consejo y a pedir ayuda, y él la daba de manera también natural siempre que podía. Esa humildad le sirvió, por supuesto, esa sencillez durante su carrera política, y le sirvió especialmente en su larga y dura enfermedad, ese deterioro cognitivo que empezó poco después de su jubilación, y fue asumiendo las limitaciones que le iba produciendo esa enfermedad con la misma bonomía que había recibido durante su vida y sencillez los muchos éxitos y los escasos fracasos que había tenido, ¿no? Siguió mostrando pues realmente, a medida que esa enfermedad le iba desnudando de esas facultades tan brillantes que había tenido, mostraba las más valiosas, ¿no? Su bondad, su sentido común, su amor por su familia y especialmente por su mujer. Y cuando ya estaba tan lejos de nosotros que ya no podía darnos ejemplo, lo seguimos recibiendo de nuestra madre, que le cuidó con una dedicación absoluta y una paciencia y una alegría también extraordinarias. Y concluyo, como no puede ser de otra manera, dando gracias a todos y dando gracias a Dios por la vida de mi padre. Muchas gracias. Bien, perdonen ustedes que no me levante, pero voy a ser enormemente breve. Y voy a ser enormemente breve porque simplemente quiero proceder a dar las gracias a la familia de José Luis Álvarez y especialmente a Mercedes por la cesión de sus documentos, dar las gracias a los organizadores de este homenaje y decir que para nosotros es una gran satisfacción que José Luis Álvarez haya sido miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, porque además es un ejemplo de lo que debía ser un propagandista. Ha sido un gran profesional y recuérdese que lo propio de la asociación es la formación de los selectos para la participación en la vida pública, formación de selectos en el sentido de formar gente de cualidades brillantes desde el punto de vista intelectual, pero también desde el punto de vista de su capacidad de entrega, de estar dispuesto a sacrificar una carrera brillante, una posición económica brillante, para tomar parte del servicio público. De hecho, algo de los que los propagandistas podemos estar siempre muy orgullosos es que en las decenas de ministros de propagandistas que ha habido a lo largo de la historia, desde la época de la Segunda República hasta la época de la Transición, yo creo que el último ministro propagandista lo tenemos aquí presente, a Jaime Mayor Oreja, nunca ningún ministro propagandista ha tenido ningún problema relacionado con una posible cuestión de escándalo de tipo económico. Y yo creo que esto es algo muy de agradecer en los tiempos que corren. Por otro lado, una vocación pública que se va a plasmar en la participación inicialmente en el grupo Tácito, grupo que realmente creo que se puede considerar ejemplar por lo que representa de talante de querer buscar el encuentro entre los españoles. Esta mañana he estado en un desayuno con el ministro, he tenido que mirar un momento el teléfono para ver cómo se llama el ministerio, pero en fin, de Política Territorial y Memoria Democrática, que no sé si tiene mucho que ver, pero lo que sí me ha quedado claro es que lo de memoria democrática no es algo que esté hecho especialmente para
practicar la conciliación entre los españoles, sino más bien para que puedan, los españoles seguir tirándose los trastos unos a otros con toda tranquilidad y, como bien ha planteado Juan Antonio Ortega de Zambrona, que sobre la transición parezca que no haya existido nunca. Claro, yo soy catedrático de Historia Contemporánea. Nuestra historia contemporánea no está muy llena de éxitos, por así decirlo, pero precisamente quizá el éxito mayor de nuestra historia contemporánea es la transición, es haber logrado un punto de encuentro, haber querido marchar juntos y hacer las cosas en paz y tranquilidad. Bueno, pues considerar que eso no ha existido, pues evidentemente no puede ser bueno. Basar los conocimientos históricos del currículum de nuestro país en todo lo que sea recordar la guerra civil y la división de los españoles, pues creo que no es precisamente lo mejor que se puede hacer para buscar una cohesión nacional. Por otro lado, se trata de alguien que esa predisposición a la política mostrada en los Tácito, pues también luego lo llega a la práctica como alcalde de Madrid, como ministro, con ese carácter propositivo que también constituye una de las notas características de la asociación. Cierto es que a veces se habla de los demócratas cristianos como esos que devoran a los leones en el circo, pero bueno, quiero pensar que esos no son los demócratas cristianos de la asociación, sino más bien otros, y desde luego lo que siempre hizo mucho hincapié el padre Ayala y el propio don Ángel Herrera, y que se ve claramente en la biografía de José Luis Álvarez, como se nos ha mencionado, es en el deseo de tratar de construir con los demás, de buscar un consenso, de buscar un entendimiento, de no insultar al otro, de no buscar aquello que tú te quedas muy satisfecho diciéndoselo, pero que sirve es para volar puentes. Y también querría destacar todo lo que supone la importancia que da la situación jurídica de la mujer, algo que aborda en su tesis doctoral, pero que también tenemos ejemplos sobre el particular de la Asociación Católica de Propagandistas. Aquí nos acompaña la hija de José María Sánchez Ventura, el último ministro de Justicia de Franco, que fue precisamente el que hace la equiparación de derechos de la mujer y el hombre dentro del Código Civil. En fin, decir que estamos honradísimos y muy satisfechos de que José Luis Álvarez haya formado parte de nuestra asociación, que nos encanta de poder presumir de propagandistas como él, que de vez en cuando insinuamos a Segi, que en fin, que a ver si da un paso adelante y deja de ser aspirante y pasa a ser propagandista activo, aunque es verdad que es una persona enormemente activa en la vida pública y con unos principios solamente conocidos, y de nuevo dar las gracias a su familia por haber confiado en nosotros para cedernos este legado que constituye su depósito documental, darle las gracias a todos ustedes por su asistencia. Muchísimas gracias.